Buenos días, profe. Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase Metodología para el manejo de la información en su modalidad con mediación tecnológica. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta segunda ya semana de post-confinamiento? Bien, vamos a continuar. Tengo una pequeña dificultad familiar, pero entonces espero que se solucione y vamos a continuar con la clase. Voy a pedirle favor a cualquiera de los que está que abra su micrófono y me envíe un saludo. Es para verificar si está funcionando. En la clase de anoche me quedé sin audio de retorno, yo no sé si se dirá así. Hola, profe. Hola. Lorena, por favor, entonces me escribes en el chat. Creo que estabas hablando porque veo iluminada tu figura, tu perfil, pero no. Coméntame si sí estabas hablando por el chat, perdón, con el micrófono abierto. Hola, profe. Listo, entonces Sí, estaba sigo hablando. teniendo problemas para escucharlos. Desde anoche se presenta esta situación. Entonces, cualquier cosa, por favor, me escriben al chat porque no los escucho. Ya aquí tengo el altavoz, todo lo tengo casi al máximo y no los escucho. Bien, entonces, antes de empezar con la clase de hoy, miremos algunas cosas. Primero, voy a darles las evaluaciones. Entonces, yo les había dicho que posiblemente todavía no había que subir notas, que teníamos esta evaluación como el primer anticipo de nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, esta primera nota que les quedó, pues entonces va a ser la nota del primer momento evaluativo porque este fin de semana debemos de subir las notas. Entonces les voy a dar las notas que han sacado hace 8 días. Esa será su nota para el primer momento evaluativo. Luis Gabriel Cucariano, Daniel Felipe Sánchez, Lorena Candia y Laura Padilla, 4-5. Juan Andrés Caicedo, Sergio Vargas. Sí, profe. ¿Dónde están? 4-2. Angélica Ramírez, Tomás Carrasquilla, Tomás Guevara y Duban Suárez, 4-5. Santiago Ángel, César Quintana, 4-4. Angie Díaz, María Fernanda Hernández, Mónica Quevedo y Daniel Fernando López, 4-5. Vanessa Guzmán, Juan Esteban Flores, 4-3. Y Andrés Camilo Quecan, 4-4. Andrés Camilo, que ya te vi por ahí, entonces la recomendación es, aunque es válida la pregunta, quisiera que la enfocaras un poco más desde el diseño visual. Tengo entendido que tú, al igual que todos los compañeros, estudias diseño visual, entonces, aunque digamos que está bien preguntarse cuáles han sido los cambios o cuáles son los cambios que tienen los videojuegos de 8, 16 o 32 bits. Entonces, un poco más desde el diseño, puede ser, esa es la primera parte, pero cómo han cambiado desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? Desde el diseño visual, es decir, mirar, por ejemplo, personajes, escenarios, tipografía que se pudo haber utilizado para mirar esos cambios. No para que quede desde el punto de vista técnico como lo tienes, Andrés Camilo, sino desde el punto de vista del diseño visual, ¿listo? Entonces es enfocarte en esos cambios de los videojuegos
pero desde el punto de vista del diseño visual, cómo han venido cambiando o cómo se presentan en cada una de estas capacidades, por llamarlo así, ¿cierto? Bien, si tienen alguna duda o algún comentario con respecto a la evaluación, pues me dicen, porque como les digo, este fin de semana estaremos subiendo las notas al aplicativo. Segundo, entonces, nosotros trabajamos la vez pasada hasta el planteamiento del problema. ¿Qué sigue qué sigue después del planteamiento del problema? Siguen los objetivos. Me provoca cambiar la presentación para que veamos los objetivos. Voy a cambiar la presentación para que veamos los objetivos. Ay. Bien, entonces, hace 15 días nosotros empezamos a trabajar. Hola Angie, ¿cómo estás? No, no te preocupes, no estás retrasada, estamos bien todavía, hasta ahora estamos empezando. Ya les informé, fue las notas, entonces con tus compañeros puedes verificar y fue básicamente la que yo les di hace 8 días. Entonces nosotros teníamos el problema, definimos el problema, hicimos un ejercicio, ustedes hace 8 días presentaron cada grupo el problema. Ahora, entonces, esta cosa sí que se fue. Bien, por fin llegué a la que quería. Entonces, una vez nosotros tenemos definido nuestro problema de investigación, vamos a trabajar los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos en realidad son las metas a las cuales yo quiero llegar con un proyecto, son los que yo persigo. Y de una vez aclaro, los objetivos son dentro del proyecto, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer en mi proyecto de investigación, no lo que yo logre cuando ya tenga el proyecto de investigación. Entonces, el objetivo tiene que ser como esas acciones que yo realizo, tiene que ser, no, sino son esas acciones que yo realizo para cumplir con mi proyecto, no cuando yo lo tenga, ¿cierto? No es cuando yo tenga el proyecto, ¿cierto? Sino es en este mismo momento. Los objetivos son de dos tipos, son el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es la meta a la cual yo quiero llegar con el proyecto, es lo que yo persigo con mi proyecto. Y los objetivos específicos son todas las acciones que yo debo realizar para cumplir con la meta. Esos son los objetivos, ¿cierto? El objetivo general está directamente relacionado con lo que ustedes presentaron hace 8 días, es decir, con la pregunta problema. Si mi pregunta, yo no la recuerdo ya, la de cada uno, pero, por ejemplo, en el caso de Juan Andrés y de Sergio, evolución gráfica de los juegos RPG, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que la pregunta sea, ¿cuál ha sido la evolución de los juegos RPG desde 1980 hasta la fecha?
Puede que no sea esa, Sergio, tranquilos. Entonces, les decía, los objetivos están directamente relacionados con mi pregunta-problema. Si esa es la pregunta de ellos, entonces el objetivo general será, por ejemplo, identificar cuáles son los principales cambios o la principal evolución que ha tenido desde el punto de vista del diseño los juegos RPG, ¿cierto? Ese es el objetivo general. Lo que les trato de decir, el objetivo general es, aunque no es exacto, es como si cogiéramos nuestra pregunta problema y la respondiéramos con un objetivo. Los objetivos tienen tres características básicas, tanto los objetivos, el objetivo general, que dicho sea de paso, solamente planteamos un objetivo general. ¿Por qué no planteamos varios objetivos, objetivo general? No se plantean varios objetivos general simplemente porque cada uno es una investigación. Si yo me planteo tres objetivos general, pues simplemente va a ser como si hiciera tres investigaciones. Entonces, primera aclaración, solamente planteamos un objetivo general. Y los objetivos específicos, que son las acciones que yo hago para cumplir con mi objetivo general, son, son todas las acciones que yo debo cumplir con el objetivo general, los objetivos específicos. Y planteamos más o menos unos 3 o 4, 5 por mucho objetivos específicos, ¿cierto? No planteamos más. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, son acciones. Si yo me planteo 10 acciones, ¿cierto? Si yo planteo 10 acciones, pues son 10 acciones que voy a tener que resolver. Una característica importante los, de los objetivos es que son los que validan mi investigación al final, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes presenten sobre todo su trabajo de grado o cualquier proyecto investigativo, la persona que se los va a evaluar lo que va a decir es, miremos si cumple con el objetivo general. Listo, cumple. Cumplió con los objetivos, hizo los objetivos específicos, las 10 acciones, las 3, 4 acciones que se planteó. Sí, entonces revisemos. Y si no, pues simplemente el documento se devuelve y dice, el estudiante o los estudiantes no cumplen con los objetivos propuestos, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de los objetivos. Lo primero que hicimos fue el planteamiento del problema, identificación, descripción y formulación. La formulación es nuestra pregunta-problema. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos son de dos tipos, general y específicos. El general es la meta a la cual yo quiero llegar con el proyecto y está directamente relacionada con mi pregunta-problema. Si mi pregunta-problema, en el ejemplo que les estaba colocando, son cuáles han sido los cambios desde el punto de vista del diseño que se han presentado en los juegos RPG, pues mi objetivo general va a ser identificar o precisar o evaluar o presentar los cambios que se han venido presentando desde el punto de vista del diseño visual en los juegos RPG. Espero me esté haciendo entender. Y los objetivos específicos son todas las acciones que yo debo realizar para cumplir con ese objetivo general, ¿cierto? Entonces, si yo digo que cuáles han sido los cambios, entonces un objetivo específico puede ser simplemente analizar los diversos cambios que ha tenido los juegos RPG desde el punto de vista de la creación de escenarios o de la utilización del color, por ejemplo, ¿sí? O de la creación de los personajes. Entonces, esos son los objetivos específicos. Les decía también que los objetivos específicos tienen tres características importantes. Lo primero es que siempre se plantean con el verbo en infinitivo, es decir, el verbo sin conjugar. Planteamos los objetivos con el verbo sin conjugar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nuestros objetivos son identificar, planear, diseñar, evaluar, proponer, describir. Todos estos objetivos son, ¿cierto? Así es que se plantean. Y
dicho sea de paso, no le escribimos una introducción, es decir, nos fijamos como objetivos los siguientes: diseñar tal cosa. No, toda esa primera parte no, va directo. Objetivo general, 2 puntos. eh, Evaluar los cambios que han tenido los juegos RPG desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? No más. Y igual tiene los objetivos específicos, igual características. Se plantean con el verbo en infinitivo, con el verbo sin conjugar. Segundo, es que sean alcanzables dentro de mi proyecto, que lo que yo esté elaborando en mi proyecto sea alcanzable, ¿cierto? Que yo lo alcance en este momento. Voy a ponerles 2 ejemplos y creo que ya surgió otro, pero no me acuerdo cuál fue, de compañeros de ustedes. Entonces, por ejemplo, hace algunos años, unas compañeras de comunicación social planteaban un objetivo como mejorar la movilidad en Bogotá. Eso nosotros no lo alcanzamos, y lo digo de una manera respetuosa, desde nuestra condición de estudiantes y docentes de la Fundación Universitaria Panamericana, ¿cierto? No podemos mejorar la movilidad en Bogotá. Ese es un objetivo que no es alcanzable, no lo vamos a alcanzar, ¿cierto? No lo podemos alcanzar. Entonces el objetivo tiene que ser alcanzables dentro de mi investigación. Hay otros 2 ejemplos que ya los recuerdo, uno más reciente. El otro fue hace algunos años también de un compañero de ustedes de la carrera de logística. Entonces él planteaba, el proyecto era mejorar los tiempos de respuesta de los bomberos de Bogotá. Entonces él planteaba el objetivo general era comprar 10 máquinas de bomberos. No, ¿cierto? Como les digo, a menos que yo sea el ordenador del gasto, es decir, el que pone la plática, pues no lo voy a alcanzar. Yo no puedo decir, no, es que con el proyecto vamos a comprar 10 máquinas de bomberos. No, ¿cierto? O sea, desde mi condición de estudiante y de docente de la Panamericana, nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? Si de pronto yo ya trabajo en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y digamos, me encargaron de diseñar un proyecto para mejorar el parque automotor, pues de pronto sí. Mi objetivo sí será comprar 10 máquinas de bomberos, ¿cierto? Pero desde un proyecto investigativo, pues no lo alcanzo. Lo mismo, acabo de tener un proyecto que no sé qué pasó con él, me lo pasaron para revisión, y el objetivo era de Unipanamericana Valle. El objetivo de los compañeros es comprar una máquina barredora para eh, mejorar el aspecto de la ciudad de Cali. Entonces yo les digo, no, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias que debemos nosotros utilizar para mejorar la, la, el aspecto físico de la ciudad de Cali? Y comprar una máquina barredora no, porque yo no estoy en esas condiciones de proponer eso, ¿cierto? Entonces, lo que les traté de decir con estos 3 ejemplos sencillos es: el objetivo que ustedes se planteen tienen que ser alcanzados dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces llevamos 2 características de los objetivos. Primero, se plantean con el verbo en infinitivo, el verbo sin conjugar: identificar, planear, desarrollar. Y segundo, que sea alcanzable dentro de mi proyecto, que yo lo pueda alcanzar dentro de mi proyecto, ¿cierto? Volviendo, por ejemplo, al caso de Juan Andrés y de Sergio, pueden ellos decir, eh, proponer una mejora en el diseño. Sí, claro, sí se puede hacer, ¿cierto? Después de que han evaluado, pues entonces sí pueden hacer una propuesta, que es diferente a decir, vamos a cambiar el diseño de los videojuegos, a menos que yo sea una persona que esté trabajando en la empresa que los produce y lo pueda hacer, ¿cierto? O que sea eh, ¿cómo se podría decir? De un código abierto que yo simplemente lo pueda hacer y sea aceptado. Pero el resto, lo que sí puedo hacer es propuestas, ¿cierto? Puedo hacer esas propuestas. Y tercero,
Entonces, simplemente diremos que los objetivos tienen que ser medibles. ¿Cuándo son medibles? Cuando yo coloco cómo, dónde, con quién, ¿cierto? Entonces, especifico muy bien mis objetivos, los aclaro con estas preguntas, cómo, dónde, con quién. Desde luego, esto van inmerso dentro de mis objetivos. Bien, ¿tienen alguna pregunta, comentario hasta ahí? No, todo claro. Por favor, escriban en el chat que, como les digo, no está sirviendo en mi equipo el retorno que usted. Bien, gracias, César. Y lo siguiente es la justificación. La justificación es un escrito breve, preciso, sencillo, que debemos responder a 3 preguntas. Una pregunta de tipo, una pregunta explicativa, es decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a realizar mi investigación? Una respuesta de tipo de finalidad, ¿para qué voy a realizar la investigación? ¿Para qué la voy a realizar? Y una pregunta de relevancia o importancia de mi investigación. Entonces, simplemente la tarea para dentro de 8 días, ¿cierto? La suben a la página y yo la reviso. Entonces, la tarea para dentro de 8 días es plantear el objetivo general de su investigación. Les recalco que vaya de acuerdo con su problema de investigación. Plantear el objetivo general y mínimo 3 objetivos específicos. Y realizar la justificación. Esa es la tarea para dentro de 8 días. La suben a la plataforma. ¿Listos? Y ahí pues damos otra nota. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo entendido? Bien, entonces, listo. Dale, Angie. Que espera que sale aquí, no me deja ver. Listo. Bien. Bien, para todos. Entonces, para dentro de 8 días, suben a la plataforma. Yo creo que un documento en Word, no se preocupen por eso, pues si ustedes los quieren en PDF, no hay ningún inconveniente. Yo realmente no les cambio nada, les sugiero algunas cosas, pero no les cambio. Entonces, puede ser un documento en Word. Para dentro de 8 días, entonces van a presentar un documento en Word con los objetivos de su proyecto, es decir, lo que vienen trabajando, ¿cierto? Aquello que vienen trabajando. Por ejemplo, César, estás trabajando con Santiago en la animación y en los mensajes culturales que ello tiene. Entonces, es sobre esto mismo, ¿no? Es sobre lo que vienen trabajando. Entonces, plantean su objetivo general, la meta a la cual ustedes quieren llegar con su proyecto, y los uno solo, y los objetivos específicos, las acciones que quieren, que se deben de hacer para cumplir con el objetivo general. ¿Listo? Esa es una parte de la tarea. Y la segunda, ahí mismo, ahí debajo puede ser, ¿cierto? Hacen su justificación. La justificación simplemente es contestar estas 3 preguntas. Y les digo contestar, es decir, uno no escribe, sí, ya voy. Uno no escribe la pregunta, sino lo que escribe la respuesta. Entonces, justificación, 2 puntos. Nos formulamos nuestra pregunta, ¿por qué voy a realizar esta investigación? Y ustedes escriben esa carretica, ¿cierto? La investigación, la presente investigación la voy a realizar porque personalmente me parece muy interesante mirar, observar, verificar cuáles son los cambios que se han venido presentando en los juegos RPG, ¿cierto? Les decía yo ahorita, esta es una respuesta de tipo explicativo. ¿Por qué voy a realizarla? Tal, escribo. Luego, ¿para qué? ¿Para qué la voy a realizar? Para conocer cómo la investigación la realizaré, para conocer con mayor detenimiento
los cambios que se han venido observando, se han venido presentando en los juegos RPG, teniendo en cuenta que al inicio se presentaban de esta forma y ahora se están presentando de esta otra, ¿cierto? Luego, relevancia. ¿Cuál es la relevancia o importancia de estos cambios, de esta investigación que estamos mencionando? La de Juan Andrés y la de Sergio. Entonces, la presente investigación tiene una importancia ya que los videojuegos han cobrado una vital relevancia en los últimos años, porque tanto así que se disponen de diferentes medios para promocionarlos, hay diferentes formas de jugarlo a través de unas consolas especializadas, a través de videojuegos en línea, a través de juegos adquiridos especialmente para el computador, juegos descargados a través de los celulares y es interesante, es importante mirar cómo es que se han venido cambiando, cómo ha venido cambiando los juegos RPG en los últimos años. Esa es la tarea, es un documento de Word con los objetivos, el objetivo general, mínimo tres objetivos específicos y la justificación. Y la suben a la plataforma. ¿Listos? Entonces, no es más. Esa es una tarea muy, muy corta. Si tienen alguna otra pregunta, me escriben en el chat. Mientras vamos a abrir la presentación del día de hoy. Bien, entonces dentro de 8 días nosotros empezaremos a trabajar nuestro marco teórico, ¿cierto? Empezamos a trabajar nuestro marco teórico. Un poco miremos la lógica de lo que estamos haciendo en esta asignatura. Entonces, elegimos un tema de investigación relacionado con nuestra disciplina. En el caso de todos ustedes, es simplemente el diseño visual, ¿cierto? Esa es la carrera que todos estudian. Entonces, elegimos un tema relacionado con el diseño visual. Luego, a ese tema lo volvimos un problema de investigación. Entonces, hicimos la identificación, la descripción y la formulación. Es decir, le contamos al lector nuestro problema de investigación, luego lo contextualizamos de una manera muy breve y por último hicimos una pregunta-problema. Hasta ahí vamos. Hoy trabajamos los objetivos, es decir, a dónde queremos llegar con el proyecto. El objetivo general, meta del proyecto, objetivos específicos, las acciones que debemos realizar para cumplir con el objetivo general y vamos a justificar, ¿cierto? Vamos a argumentar por qué es importante realizar nuestro trabajo. Hasta ahí vamos. A partir de la otra semana vamos a empezar a trabajar el marco teórico, ¿cierto? Vamos a trabajar el marco teórico, empezando por los antecedentes. Ustedes harán una revisión, ¿cierto? Buscarán unos documentos en las bases de datos sobre su tema y luego construiremos nuestro marco conceptual. Y a lo último, ya hacia en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, a mediados del mes de octubre, empezaremos a trabajar con el diseño metodológico, ¿cierto? El diseño metodológico es mirar el tipo de diseño, la población y la muestra y los instrumentos de recolección de información, esos tres elementos. Entonces, para que lo tengamos claro, entonces les decía, la lógica es, al principio, hasta la justificación, nosotros trabajamos el proyecto desde el punto de vista de la empiria, es decir, desde nuestros propios conocimientos, de que conocemos, desde luego que ustedes revisaron documentos, miraron, para poder hacer su planteamiento del problema, ¿cierto? Pero lo hacemos es desde nuestro propio conocimiento, ¿cierto? El conocimiento que vamos adquiriendo. A partir de hoy vamos a mirar entonces la teoría.
qué es lo que dice la teoría con relación a mi problema de investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que proponen los teóricos del diseño visual con relación a los cambios de los videojuegos desde el punto de vista visual? Aclaro, ¿cierto? No desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista visual, que es lo que nos compete. Y vamos a mirar que la teoría es la que le da ese carácter científico a nuestra investigación. Es la teoría la que le produce el que le da ese carácter científico a la investigación. Y por último, vamos a mirar el diseño metodológico, es decir, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si vamos a tener que aplicar una encuesta, una entrevista, ¿cierto? ¿A quién le vamos a aplicar eso? Es decir, la población. Entonces, esos son los tres grandes momentos de mi proyecto de investigación, ¿cierto? Uno que lo hago desde la empiria, desde mi propio conocimiento, planteamiento del problema. Luego otro desde la teoría, que es el cómo, y luego otro desde la teoría, perdón, que es mirar la validez del conocimiento, y otro que es el cómo, que es el diseño visual. Entonces, ahí es que vamos a seguir trabajando. Para poder elaborar un buen marco teórico, entonces nosotros trabajamos las normas APA. Es posible que ustedes ya conozcan las normas APA. Empezaremos diciendo qué es APA. ¿Hay alguien aquí que sepa qué es APA? A-P-A, ¿alguien sabe? ¿No? Nadie sabe, ninguno sabe qué es normas APA. Lorena, por ejemplo, ¿tú sabes son las normas APA? Bien, entonces, esto parece uno que estuviera solo. Es la Asociación Americana de Psicología. No, Laura, porfa, me escribes en el chat porque no te puedo escuchar. Ahí tengo un problema con el equipo que está desde anoche y no escucho lo que los estudiantes dicen. Bien, entonces diremos simplemente que las APA significa Asociación de Psicólogos Americanos, ¿cierto? Asociación de Psicólogos Americanos. Exacto, Asociación Americana de Psicología. Eso significa APA. Muy bien, Laura, muchas gracias. Y estos señores, la Asociación Americana de Psicología, se dio hace muchos años a la tarea de elaborar un manual, unos lineamientos, una reglamentación para la presentación de trabajos de carácter científico, ¿cierto? Esto, pues lógicamente, como toda reglamentación, se dio hacia inicios de los años 50 en los Estados Unidos, y pues ellos empezaron a publicar todos los documentos bajo estas normas que ellos mismos habían creado. Poco a poco estas normas fueron siendo reconocidas por toda la comunidad científica de los Estados Unidos y luego pasó a ser reconocida por la comunidad científica internacional. En nuestro país, más o menos desde finales del siglo XX, inicios de nuestra presente centuria, se adoptó el manual de normas APA para la presentación de trabajos escritos. En la Fundación Universitaria Panamericana tengo entendido que se hizo más o menos desde el año 2010 y se empezó a trabajar con las normas APA. Ustedes me preguntarán con toda razón, ¿por qué APA y no otro tipo de normas? Lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros, es decir, en Colombia, tenemos una normatividad establecida para la presentación de trabajos escritos, que son las normas ICONTEC. La norma ICONTEC, aunque ustedes son bastante jóvenes, es posible que no hayan alcanzado a trabajar con la norma ICONTEC. La 1486 y la 1487, pues,
nos dicen cómo debemos de presentar los trabajos de carácter científico. Entonces les decía, en el año más o menos 2010, la Fundación Universitaria Panamericana igual empieza a adoptar para todos los trabajos que producimos tanto los docentes como producen ustedes los estudiantes, que todos estén presentados bajo la normatividad APA. Otra aclaración, la presentación que tengo este día es sobre la 6ª edición, aunque ya la he venido corrigiendo con respecto a la 7ª. Y también es bueno aclarar que la 7ª edición ya salió, pero está todavía en inglés y los cambios no son grandes, ¿cierto? La 7ª edición de las normas APA, los cambios no son grandes. Ya se han venido presentando algunas sugerencias, como son, por ejemplo, el tipo de letra, la forma de hacer la referenciación, unos cambios formales, pero realmente no son unos cambios grandes, ¿cierto? Que se han proporcionado. La presentación que les presento esta mañana pues tiene 3 aspectos básicos, que son los aspectos estructurales, es decir, los aspectos de forma que deben de tener el trabajo. Luego, ¿qué es lo que debe contener un trabajo de grado bajo las normas APA? Y por último, cómo se hace la referenciación. Esos son los 3 momentos que vamos a ver en la presentación de esta mañana. Es de aclarar de una vez, y lo voy a reiterar durante la presentación, es que cuando veamos qué es lo que contiene un trabajo de grado, esa aparte, ese capítulo, ustedes no lo tienen en cuenta para el presente trabajo, ¿cierto? Es decir, ustedes no lo tienen que hacer para el presente trabajo. Seguimos trabajando tal y cual les acabo de explicar, ¿cierto? Desde el planteamiento del problema, marco teórico y diseño metodológico. Bien, entonces empecemos. Las márgenes para los trabajos con APA son de 2.54, es decir, una medida inglesa que significa 1 pulgada. 2.54 para la margen superior, 2.54 la margen derecha, 2.54 la margen izquierda y 2.54 la margen inferior, ¿cierto? Entonces todo va en papel tamaño carta, el tipo de letra Arial Times New Roman, aunque ya aclaramos cada una de estas. Y algo muy importante, va sin justificar, ¿cierto? No justificamos. Ustedes me dirán con toda razón que eso se ve muy feo, ¿cierto? Y tienen toda la razón. O sea, los trabajos con normas APA no van justificados. Alineamos todo a la izquierda y en la margen derecha lo dejamos tal cual. Les decía, el papel, el tamaño del papel es un tamaño carta, 8,5 por 11 pulgadas. Es un papel bond, que es, pues ya hoy no hay día, no tenemos problema por eso. El tipo de letra. El tipo de letra es Times New Roman, Serif, Sans Serif, todas de 12 puntos. O Arial, Calibri y Georgia de 11 puntos. ¿Por qué cambia Arial, Calibri y Georgia de 11 puntos? Porque es una tipografía más grande que Times New Roman Serif o Sans Serif, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos en Arial 12, pues es mucho más grande que Times New Roman de 12 también. El interlineado en todos los trabajos es un interlineado doble a todo lo largo del trabajo, perdón. El interlineado a todo lo largo del trabajo es un interlineado doble, es decir, el espacio que dejamos entre un renglón y otro es doble. En las tablas y figuras, el espacio interlineado es un interlineado sencillo. Cuando nosotros hacemos una tabla, pues es un interlineado sencillo. Y de paso les comento
que cuando elaboramos una tabla solamente dibujamos las líneas horizontales, no dibujamos las líneas verticales. No hay necesidad de dibujar las líneas verticales. Dicho de otra forma, no hacemos una cuadrícula. Cuando hacemos, estoy aclarando que cuando hacemos una tabla, no hacemos una cuadrícula, ¿cierto? Simplemente dibujamos las líneas horizontales. Las tablas deben ir identificadas con nombre y título en la parte superior de la misma. Es decir, encima de la tabla escribimos el número que le corresponda y el título. Entonces, por ejemplo, tabla número 1, distribución de la población según edad y género, por poner un ejemplo, ¿cierto? Tabla número 2, distribución de la población según nivel de ingresos. Tabla número 3, distribución de la población según procedencia. Desde luego me estoy inventando, ¿cierto? Entonces simplemente es para decirles, hay que numerar las tablas y ponerles un título encima de cada tabla. En la parte de abajo escribimos las fuentes, ¿cierto? Es decir, de dónde sacamos esa tabla. Varias aclaraciones al respecto. La primera, si la tabla la copiamos de cualquier artículo o cualquier texto de internet y donde simplemente le hemos dado control C, control V, es decir, la copiamos de otra parte y la pasamos a nuestro trabajo y esa tabla tiene fuente, ¿cierto? Nosotros adicionalmente debemos de escribirle la fuente, es decir, de dónde sale. Puede que el autor de la tabla ya diga fuente datos del DANE, por ejemplo, ¿cierto? Pero como nosotros estamos copiando la tabla, debemos respetar los derechos de autor de quien elaboró la tabla. Entonces, vamos a escribir debajo, otra vez, fuente, tabla obtenida de www, el diseño hoy, ¿cierto? Me estoy inventando, ¿cierto? Entonces, hay que escribir la fuente, ¿cierto? Segunda recomendación, así la tabla ya tenga una fuente. Segunda recomendación, si la tabla ha sido completamente elaborada por nosotros, entonces también hay que citar la fuente, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente? Somos nosotros. Entonces, fuente, dos puntos, tabla elaborada por los estudiantes, tabla elaborada por los investigadores, ¿sí? Entonces, siempre vamos a identificar la fuente donde obtuvimos la tabla. Y tercera recomendación, si los datos, ¿cierto? Los datos pueden ser de otra institución, pero la construcción de la tabla fue nuestra, también hacemos esa aclaración. Entonces, por ejemplo, fuente, dos puntos, datos obtenidos del dane.gov.co. Elaboración de la tabla por los estudiantes, o por los autores, o por los investigadores, ¿cierto? Es decir, por nosotros. La forma en que nosotros agrupamos los datos fue nuestra, ¿cierto? No es del DANE. El DANE presentaba ahí sus datos de población, por decir algo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agruparlos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, hay que aclararlo. Esas son tres, digamos, reglas que se deben de considerar cuando elaboramos tablas. E igual sucede con las figuras, ¿cierto? Las figuras o las imágenes, ustedes saben que también tienen copyright, ¿cierto? Entonces, no importa que nosotros busquemos una imagen en internet y la pasemos a nuestro documento. Entonces, siempre hay que decir fuente www.imágenes.com, ¿cierto? Siempre la vamos a utilizar. Esta imagen, por ejemplo, que yo tengo aquí del equilibrio, ¿cierto? La imagen que yo tengo del equilibrio, pues si estuviera haciendo una presentación formal en un trabajo, tendría que decir abajo, fuente, de dónde saqué esta imagen. ¿Listos? Una aclaración, en cualquier momento que no me esté haciendo entender, que no me comprendan
o que quieran preguntar algo, por favor, como ya les he advertido, me escriben al chat. Me escriben al chat la pregunta que tengan. Dale, Angie, si la imagen es de nosotros, también se pone que fue elaborada por nosotros. Exacto, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que darnos crédito, ¿cierto? Nosotros también tenemos que darnos crédito. Entonces tú haces tu imagen y debajo escribes imagen elaborada por Angie Joana Díaz Galeano, ¿cierto? Entonces esa imagen es tuya. Y aprovecho para decirles, eso hay que hacerlo, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo porque uno de los problemas es que muchas veces en el caso de ustedes hacen una serie de imágenes y después alguien la puede ver y la copia, ¿cierto? Y si yo no expreso que esa imagen es mía, pues simplemente pierdo mis derechos de autor. Entonces eso hay que hacerlo. Uno tiene que autopromocionarse también, ¿cierto? Como decía una amiga mía hace muchos años, yo también tengo que hacer bombo de lo que hago, ¿cierto? No solamente esperar que las personas, que los otros lo reconozcan, sino yo también tengo que hacerlo. Entonces, si hago una imagen, perdón, pues ahí le coloco que el autor de esa imagen soy yo, ¿cierto? Soy yo. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto atrás, la margen superior 2.54. Es necesario cada vez que nosotros utilizamos, cuando empezamos un capítulo, entonces la margen superior cambia a 5 centímetros, ¿cierto? La margen superior, cada vez que empezamos un capítulo. Entonces, la margen superior es de 5 centímetros. Cuando empezamos un párrafo, entonces se deja una sangría. La sangría es el espacio que hay entre mi margen izquierda y cuando yo empiezo a escribir. Entonces, en la primera línea del párrafo, dejo una sangría de 3 espacios que equivale a 0.5 pulgadas, ¿cierto? Es decir, 1.27 centímetros. 1.27 centímetros y empiezo a escribir el espacio que hay entre la margen derecha y la primera letra del párrafo, 1 centímetros. Y lógicamente se aclara que es únicamente para la primera línea, ¿cierto? Es decir, para el primer renglón. El texto a doble espacio alineado a la izquierda, pues ya lo hemos visto. El lenguaje. Lo redactamos como de pronto ya se dieron cuenta, todo se redacta en tercera persona, es decir, nosotros, los investigadores, los estudiantes, los graduandos, ¿cierto? Todo lo hacemos en tercera persona. Somos nosotros los que escribimos, a menos que yo esté elaborando mi trabajo solo, sí es aceptable escribirlo en primera persona. Y pues ya también no voy a decir que yo, sino simplemente voy a decir el investigador encontró que tal cosa, ¿cierto? O el estudiante encontró que tal cosa. También es conocido como un lenguaje impersonal, ¿cierto? Porque no decimos nosotros, sino simplemente los estudiantes encontraron tal cosa, los investigadores, ¿cierto? Encontraron tal cosa. ¿Cómo escribimos siempre? Recordemos que se escribe con algo, la forma sintáctica, con algo que nosotros aprendimos hace muchísimos años, desde luego mucho más cercanos a ustedes que a mí, pero que está relacionado con toda la sintaxis de la forma de escribir, la cual es muy sencilla en español. Esta fórmula es simplemente artículo, sujeto, verbo y complemento. Así es que escribimos todas las oraciones. El artículo, el sujeto, luego le agregamos el verbo y el complemento. Evitar el uso de abreviaturas. Nosotros en nuestras redes sociales y desde luego por por economía, nosotros muchas veces escribimos, en lugar de que, escribimos una Q con un apóstrofe encima o simplemente escribimos
letra K, ¿cierto? Y otra serie de abreviaturas en nuestras redes sociales. Para nuestros trabajos de tipo investigativo escribimos completo, ¿cierto? Escribimos las palabras de forma completa. No escribimos ningún tipo de abreviatura. Los párrafos deben ser cortos y armoniosos, mínimo de 5 líneas y máximo de 12 líneas. ¿Qué significa o qué no significa esto? ¿Qué no significa? No significa que si yo ya terminé mi idea en 4 líneas, tenga que echar una carretica extra para completar la quinta, para completar el quinto renglón. No, ¿cierto? O el caso contrario, que yo ya terminé, no he terminado mi idea y todavía me quedé y ya llevo 12 renglones. Entonces, ¿la dejo ahí? No, simplemente puedo agregar otro renglón para concluir mi idea. Eso es lo que no significa. ¿Qué es lo que significa? Que desde el punto de vista estético, ¿cierto? No debemos hacer una, digamos, una hoja, no debemos hacer un escrito donde tengamos un párrafo de 3 líneas y luego el siguiente de 20. Eso es lo que significa que los párrafos deben ser cortos y armoniosos, ¿sí? Entonces, no debemos hacer un párrafo con solamente 3 líneas y luego nos despachamos haciendo uno de 20 o más. Estéticamente no se ve bien. Recordemos que estamos hablando desde el punto formal de nuestros trabajos en APA. Entonces, desde el punto de vista estético, pues esto no tiene presentación y ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Entonces hacemos unos párrafos donde más o menos el mínimo tenga unos 5 y el máximo 12. Eso es lo que significa, para que se vea equilibrado. El lenguaje debe ser claro, directo, sin redundancias, sin circunflejos, ¿cierto? Es decir, los circunflejos simplemente son esas ideas que se vuelven circulares, ¿cierto? El color más hermoso es el blanco porque es blanco. Pues sí, ¿cierto? Entonces, esa es una idea circular. Se nos vuelve circular la idea. Entonces, ese tipo de ideas no las utilizamos. Los cambios en los videojuegos se han venido presentando porque ha habido cambios, ¿cierto? O porque ha habido modificaciones. Pues claro, pues por eso es que estamos hablando de eso, ¿cierto? Se han venido presentando cambios en los videojuegos porque ha habido modificaciones. Esa es una idea circular. Pues sí, ha habido modificaciones porque ha habido cambios. Tratar de utilizar conectores entre un párrafo y otro para que nuestro escrito precisamente se vea como uno solo, ¿cierto? Es decir, que los párrafos tengan una consecuencia, que cuando yo lo lea, pues vea que hay un hilo conductor a todo lo largo del trabajo. Entonces puedo utilizar conectores como entonces, mientras tanto, desde, por lo tanto, por otra parte, desde luego, por el contrario, ¿cierto? Para que nuestro trabajo se vea como uno solo. La puntuación, el uso de letras mayúsculas y minúsculas deben ajustarse a las normas gramaticales. Es decir, recordemos, todos los nombres propios van con mayúscula, todos los nombres propios van con mayúscula, incluidos los nombres de las instituciones. Cada vez que nosotros colocamos un punto seguido, un punto aparte, la letra que continúa es una letra en mayúscula. Cuando nosotros estamos enumerando, ¿cierto? O presentando una serie de ideas, van separadas por comas, ¿cierto? Cuando utilizamos el punto y coma, cuando la idea no ha sido finalizada, pero constituye, por ejemplo, una conclusión u otro elemento que aporte a la idea que estamos trabajando. Entonces, simplemente separamos las ideas con punto y coma. Los 2 puntos los utilizamos cuando vayamos a resaltar algo, los objetivos, 2 puntos, ¿cierto? Y ahí escribimos. El uso de las siglas, enunciar el nombre completo de las instituciones. Esto es muy importante. Y el nombre completo y el nombre correcto de las instituciones. El ejemplo que les coloco siempre, que es totalmente verídico, que un compañero de ustedes escribió en un trabajo: el Ministerio de Sanidad.
¿cierto? Nosotros no tenemos Ministerio de Sanidad. El nuestro se llama Ministerio de Salud y de la Protección Social. Entonces escribimos el nombre correcto de las instituciones. Y esto, hago un paréntesis aquí precisamente para llamarles la atención de cuando ustedes bajen un documento de Internet, por favor, léalo con anticipación, ¿cierto? Léanlo, que no pase precisamente eso. Ese era un documento que el compañero había bajado. Y pues, ¿qué sucede? Que uno se da cuenta y eso es plagio, ¿sí? Eso es plagio. A menos que esté yo haciendo una cita, como vamos a ver más adelante. Entonces, escribir el nombre correcto de las instituciones y el nombre de las instituciones cuando cuando tienen siglas, entonces estas van entre paréntesis y con se me fue lo que está diciendo. Tienen siglas, van en paréntesis con mayúsculas sostenidas. Entonces escribimos en nuestro documento Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU, ¿cierto? Mayúsculas sostenidas. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre paréntesis con mayúsculas sostenidas, ICBF. La numeración. Todas las páginas se enumeran en la parte superior. Las páginas preliminares van con números romanos en minúscula en orden consecutivo. Se empieza por la portada, la cual se cuenta pero no se enumera. Y a partir del resumen, no de la introducción como dice la diapositiva, se registran con números arábigos, incluso los anexos. Miremos entonces cuáles son las páginas preliminares. Las páginas preliminares son todas aquellas páginas que anteceden al cuerpo del trabajo, ¿cierto? Todo lo que antecede al cuerpo del trabajo son las páginas preliminares. Entonces son la portada, la contraportada, aquí me quedó un error, la hoja de agradecimientos, la hoja dedicatoria, el índice o contenido y la lista de tablas o figuras. ¿Cómo elaboramos una portada? Entonces la portada va, título en mayúsculas sostenidas, ¿cierto? Título en mayúsculas sostenidas, y decíamos que cuando iniciamos un capítulo va a 5 centímetros de mi margen superior. Título de mi proyecto, ¿cierto? Con mayúsculas sostenidas. Y en negrita, en el centro va nuestros nombres, identificados, organizados por orden alfabético, pero empezando por mi nombre, ¿cierto? Empezando por mi nombre, ¿sí? No por el apellido. Y en la parte inferior, entonces tenemos la identificación de la institución. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aunque no me quedó muy bien porque quedó muy lejos y no se nota. Pero digamos simplemente esto algo así es como fundamentos comunicacionales para los museos, el título del trabajo, 5 centímetros de la margen superior. En el centro van los nombres de los estudiantes, como les decía, organizados por orden alfabético, pero empezando por nuestros nombres. Entonces, por ejemplo, en el caso de los compañeros que veo aquí en la pantalla del chat, entonces empezaríamos con Luis Gabriel Cucariano, luego Angie Johanna Díaz Galeano, luego seguiría Laura Catalina Padilla Pinzón, ¿cierto? Nuestros nombres organizados por orden alfabético, pero comenzamos por nuestros nombres. Y en la parte inferior tenemos la identificación de la institución, Fundación Universitaria Panamericana, Facultad de Comunicación, Programa de Diseño Visual, Bogotá, septiembre de 2020, ¿cierto? La fecha pues será la que ustedes tengan para presentar su trabajo. Luego viene la contraportada. La contraportada simplemente es exactamente la misma, sí, sino que solamente, y nuevamente aclaro, esto es válido para cuando ustedes estén presentando su trabajo de grado, es decir, su tesis,
En la contraportada agregamos el nombre del tutor, ¿cierto? Entonces, ¿quién dirigió mi trabajo? ¿Quién fue quien dirigió mi trabajo? Sí, exacto, Angie. Empezamos es por nuestros nombres, pero van organizados alfabéticamente dependiendo del apellido. El ejemplo que les estaba colocando de los que veo aquí en el chat, ¿cierto? Luis Gabriel Bucariano, luego seguirías tú, Angie Díaz, y luego Laura Catarina Padilla, ¿cierto? Simplemente es así. Entonces les decía, la contraportada es exactamente igual, solamente que en la margen derecha agregamos el nombre de nuestro tutor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, escribimos Carlos Mario Gómez, MGS, diseñador en diseño visual, ¿cierto? Me estoy inventando, no sé si el profe Carlos Mario, me parece que su maestría sí es en diseño visual, me parece, no lo tengo claro. Entonces, simplemente eso, portada y contraportada igual, solamente que la contraportada agregamos el nombre del tutor. Es de anotar y aclarar, claro que ustedes son jóvenes, es posible que no les haya tocado utilizar. Antes se utilizaba entre la portada y la contraportada, y entre la contraportada y la hoja de agradecimientos, una hoja en blanco que se llamaba hoja de respeto. Eso ya no se utiliza, ¿cierto? O sea, van consecutivas, ya no metemos ahí una hoja en blanco, bien sea desde el punto de vista físico o virtual, ¿cierto? Ya no va ese espacio allí. Esa hoja de respeto, como se llamaba antes, que servía simplemente para separar capítulos, ya no va. Entonces teníamos la portada, la contraportada, luego viene la hoja de agradecimientos. La hoja de agradecimientos simplemente es expresar la gratitud que yo tengo por alguien en especial, ¿cierto? Entonces, la hoja de agradecimientos puede ser colectiva o individual. ¿A qué me refiero? Es decir, cada uno de los integrantes del grupo, repito, del grupo de investigación de los que hicimos nuestro trabajo de grado, manifiesta su agradecimiento de una forma individual o lo podemos hacer colectivo. Entonces, la hoja de agradecimiento simplemente, como les digo, es expresar mi gratitud a alguien a quien yo considere importante, ¿cierto? Entonces, el investigador o los investigadores desean manifestar su agradecimiento especial al profesor Eri Suescun por todas las enseñanzas, por toda la dedicación, por todo el trabajo que tuvo con nosotros. Igualmente lo deseamos hacer con el profesor Mauricio Castro, quien se constituyó en un importante soporte para nuestro trabajo. Por otro lado, también agradecemos al señor José Miguel Casas, que nos permitió trabajar en su empresa y de ahí y este es el producto de dicho trabajo. Me estoy inventando esa carreta, pero es eso, ¿cierto? La hoja de agradecimientos. La dedicatoria sí es en forma personal, ¿cierto? ¿Por qué es en forma personal? Porque cada uno de nosotros quiere expresar su, como su agradecimiento especial, aunque no es agradecimiento, bueno, su agradecimiento, bueno, no sé cómo decirlo, simplemente quiere dedicarle su trabajo a alguien que considere especial para él, ¿cierto? Entonces no puede ser general. Entonces, podemos decir, yo quiero dedicar este trabajo a mis padres, de quien siempre he recibido mucho apoyo, me fortalecieron en los momentos en que más lo necesitaba, me apoyaron continuamente para que yo lograra el título que hoy voy a lograr. También quiero dedicar este trabajo a mi tía Amparo, a mi tía Amparo Galeano, quien me apoyó económicamente en algunos momentos difíciles. En fin, a quien yo le quiero dedicar mi trabajo. A mis padres, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a quién, ¿cierto? A mi novia inclusive, claro, ¿cierto? Que tuvo paciencia porque yo dediqué mucho tiempo a esto y
hubo momentos en que no nos podíamos ver, entonces ella fue paciente, ¿cierto? Esa es la dedicatoria. Y luego viene el índice o contenido, simplemente la ubicación de las páginas, la ubicación de los capítulos en cada una de las páginas asignadas. La lista de tablas es exactamente igual, en qué número de página va cada tabla o en qué número de figura va cada una. Una recomendación es que si yo no he utilizado muchas tablas, muchas gráficas, pues simplemente no voy a hacer una hoja aparte, ¿cierto? Tengo dos gráficas, entonces ¿para qué voy a hacer lista de tablas en la página 7? Ahí está la tabla tal cosa. Y en la página 25 está la otra tabla. No, pues si no tengo mucha lista de tablas o mucha lista de figuras, simplemente lo meto en índice o contenido. Ahí meto la lista de tablas o figuras. Entonces les decía, todas estas páginas preliminares sí, exacto. Sí, en la lista de tablas y figuras se pone el nombre de cada uno. No, tú colocas tabla 1, el ejemplo que les di cuando las miramos, distribución de la población, según unidad de género, página 7. Tabla número 2, distribución de la población, según procedencia, página 15. Entonces mi recomendación es, si no tenemos, sino esas dos tablitas, pues mejor lo meto en inicio contenido. Entonces les decía, estas páginas que acabamos de ver, que son las páginas preliminares, portada, contraportada, hoja de agradecimientos, hoja de dedicatoria, índice o contenido, índice de tablas, índice de figuras, son lo que se conoce páginas preliminares. La contraportada y la portada y la contraportada se cuentan, pero no se enumeran. Es decir, no voy a colocar 1 en mi portada y 2 en la contraportada. Aparecerá el 3 en mi hoja de agradecimientos, ¿cierto? Ahí sí. Y recordemos en números romanos en la margen superior derecha. Números romanos en minúscula, ¿sí? Todas las páginas preliminares van en números romanos. Miremos ahora cuáles son las secciones fundamentales. Pero aquí puedo aprovechar para que miremos de una vez el título. El título, ¿cierto? Decíamos va a 5 centímetros de la margen superior derecha en negrita centrado. El título principal con mayúsculas sostenidas no debe exceder las 12 palabras, ¿cierto? No debe exceder las 12 palabras. Es decir, este título no debe tener más de 12 palabras. No debe tener más de 12 palabras. Ahora sí, miremos entonces, acá está. ¿Cuáles son las secciones fundamentales que tiene un trabajo para APA? ¿Cierto? Para las normas APA. Y recalco lo que ya les he venido diciendo. Esto solamente para cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de grado, ¿cierto? Su trabajo de grado. No para el trabajo que estamos elaborando en este momento. Entonces, tiene la portada, ¿cierto? Ya vimos cómo se hace la portada. Luego viene el resumen y abstract. El resumen es un escrito breve, preciso, sencillo de las normas APA, dice que son 120 palabras. La universidad ha cogido 200 palabras. ¿Qué va en el resumen? En el resumen simplemente presento algo muy breve sobre lo que el lector va a encontrar en mi trabajo, ¿cierto? El presente trabajo versa sobre cuáles han sido los cambios más importantes que han tenido los videojuegos RPG en los últimos 20 años. Se observarán, no, para ello, entonces se hizo un análisis de la forma desde el punto de vista visual, entendiendo como los cambios que se han presentado en el escenario, los personajes, la tipografía y los argumentos, ¿cierto? Es decir, que es lo que yo hago en el juego, de los juegos RPG, ¿cierto? Es decir, que yo complete 200 palabras. Cuando yo completo 200 palabras, pues simplemente estos son
aproximadamente un cuarto de hoja, nos da 200 palabras. El resumen se hace también en inglés, que es el famoso abstract. Una recomendación, y espero que no se les olvide de aquí a que elaboren su trabajo de grado, y es que si ustedes manejan bien el inglés, lo hagan ustedes mismos, ¿cierto? Si no, simplemente le dicen a una persona que sí lo haga, ¿cierto? Que sí maneje bien el inglés, que se lo haga. Por ahora, desde luego, en 2 años y medio, y debo reconocer que ha venido mejorando, el traductor de Google puede estar muchísimo mejor, entonces lo utilizamos. Pero si no, pues mi recomendación es no utilizar el traductor de Google. ¿Por qué? Porque Google, aunque como les digo, debo reconocer lo que ha venido mejorando, el traductor de Google muchas veces nos traduce literalmente. Entonces, algunas frases cambian de sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están traducidas literalmente. Entonces hacemos el resumen y en resumen en español nuestro abstract en inglés. Luego hacemos lo que se conoce como las palabras clave. Las palabras clave simplemente son esas etiquetas que van a guiar al lector en mi proyecto. Son esas etiquetas que lo van a guiar al lector en mi proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Angie, ¿cuáles son esas palabras que pueden guiar al lector? Preferencias visuales, teoría del color, toma de decisiones, ¿cierto? Estas 7 palabras son 7 palabras. No hay necesidad de definirlas, sino simplemente se presentan, ¿cierto? Es decir, el lector del trabajo de Angie y compañía, eso es lo que va a encontrar en su investigación, ¿cierto? Y también se hacen en inglés, que en inglés son las keywords, ¿cierto? Es decir, las pasamos al inglés. Luego viene la introducción sin ser exacto lo que les voy a decir, pero es como si cogieran el anteproyecto, es decir, lo que ustedes están elaborando en este momento, y lo pasaran en la introducción. ¿Por qué no es exacto? Porque habrá que modificarle los tiempos verbales, habría que modificarle la redacción y hacerles otras cosas. Pero básicamente el contenido es el mismo. Es decir, en la introducción que hacemos, le contamos al lector el problema que nosotros trabajamos, eh, cuáles fueron los objetivos, cómo lo abordamos metodológicamente y teóricamente, cuáles fueron los elementos que trabajamos y de pronto algunos de los principales hallazgos. Entonces, esa es la introducción, la que nosotros vamos construyendo para nuestro trabajo final, repito. Luego vienen los capítulos especiales, que no es otra cosa que el marco teórico, ¿cierto? Entonces, los capítulos especiales, pues, va a ser específicamente el marco teórico, los antecedentes de nuestra investigación y el marco referencial que hayamos utilizado. Marco conceptual, marco geográfico, marco histórico, cual hayamos utilizado. La metodología o método, pues entonces vamos a encontrar los participantes, es decir, quiénes fue la población que nosotros trabajamos, y si a esa población de esa población obtuvimos una muestra, cuál fue el tamaño de esa muestra, cuál es el poder y precisión de la muestra, cuál es la validez y la confiabilidad de la misma, cuáles fueron los sistemas de muestreo que utilizamos, mediciones si se utilizaron, el diseño de la investigación, si nuestra investigación fue exploratoria, descriptiva, correlacional. Los resultados, se presentan todos los resultados, análisis de las estadísticas y los datos y los análisis complementarios. Y algo que se llama los comentarios y discusión y la lista de referencias y los apéndices o anexos. Estos son las secciones fundamentales para un trabajo con app, ¿cierto? Todos estos, a partir del resumen, van numerados en la margen superior derecha con números con números arábigos, es decir, los números que conocemos corrientemente, los que conocemos normalmente, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Cuál es mi recomendación? Si ustedes manejan bien Word, ¿cierto? Lo pueden hacer a través de la función de Word que hay para ello. Y si no, mi recomendación es que la portada, todas las páginas preliminares,
las hagan en un archivo, lo enumeran con números romanos y a partir del resumen lo hacen en otro archivo y lo enumeran con números arábigos y luego pegan los dos archivos. ¿Por qué la recomendación de no continuar con el mismo? Porque si nosotros, como les digo, no manejamos bien las funciones de Word de paginación, pues simplemente nos va a seguir paginando en números romanos, ¿cierto? Nos va a seguir paginando en números romanos. Entonces hay que ir a la función de Word, que en este momento no recuerdo en dónde está, y decirle cambio de numeración, para que así no la cambien. Bien, preguntas, comentarios, aclaraciones, dudas. Todos estos aspectos, como hemos venido viendo, son desde el punto de vista formal y ya analizamos qué es lo que contiene los trabajos. Listo, bien, muchísimas gracias. Quiero llamar aquí como la atención sobre los comentarios y discusión. Los comentarios y discusión es lo que nosotros antes simplemente llamábamos conclusiones, ¿cierto? Conclusiones y recomendaciones. Entonces las recomendaciones y las conclusiones simplemente nosotros las hacíamos muy esquemáticas, ¿cierto? Primera recomendación, primera conclusión, segunda conclusión, tercera conclusión, luego recomendaciones, primera, segunda, tercera, en fin. Cuando APA recomienda trabajar el capítulo, lo llamamos comentarios o discusión. Los comentarios y discusión simplemente es una especie de ensayo, ¿cierto? Que nosotros ya como investigadores nos atrevemos a hacer, ¿cierto? Es decir, ¿cuál fue el problema que nosotros nos planteamos? ¿Cómo lo abordamos teóricamente? ¿Y qué fue lo que encontramos? Entonces ya es un poco que nosotros como investigadores nos atrevemos a decir cosas ya un poco salidas de lo formal de la investigación que nosotros queremos expresar, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos que que los investigadores encontramos fue que realmente desde el punto de vista del diseño visual, los juegos RPG no han cambiado mucho, ¿cierto? Han cambiado de pronto desde el punto de vista técnico, haciéndolos mucho más ágiles, los comandos se pueden manejar de una manera más fácil, no sé qué, pero desde el punto de vista del diseño, entonces los videojuegos RPG continúan siendo los mismos, los personajes son unos personajes muy primitivos, hoy en día se pueden obtener grandes aplicaciones que nos permiten tener personajes más reales, sin embargo RPG sigue utilizando los mismos. Los escenarios son unos escenarios muy pobres, con muy poco colorido, ¿sí? Me estoy inventando eso. Eso es lo que escribimos en comentarios y discusión. Es decir, ya nos atrevemos a nosotros a formular como una opinión de lo que vamos a encontrar. Esos son los comentarios y la discusión. Los anexos simplemente son todos aquellos documentos que soportan mi trabajo, pero que no hacen parte del mismo, ¿cierto? Soportan mi trabajo, pero no hacen parte del mismo. Entonces, los anexos son, por ejemplo, los formatos que yo utilicé para hacer la encuesta, los formatos que yo utilicé para hacer la entrevista, el guión que elaboré para hacer el grupo focal. Todos estos formatos van en los anexos, ¿cierto? Van en los anexos. Un compañero me preguntaba, me hacía una pregunta muy relevante y decía, profe, ¿y entonces dónde van las encuestas que yo apliqué? ¿Cierto? Esas no van en ninguna parte de mi documento, ¿cierto? Esas soportan mi trabajo y yo las guardo, ¿sí? Yo las guardo, sea tanto física o virtualmente. Si las apliqué física, pues ahí tengo mi mamotreto. Y si las apliqué virtual, pues simplemente las subo a la nube y las tengo guardadas. Resulta que cualquier profe evaluador, ¿cierto? Cualquier tutor me va a decir, Luis Alberto, yo no creo que usted haya aplicado 200 encuestas, ¿sí?
en su trabajo no se evidencia que usted haya aplicado ciertas encuestas. Ah, listo, profe. Mañana se las traigo si las tengo virtualmente, ¿cierto? Perdón, físicamente. Mañana se las traigo. Aquí traigo mis 200 encuestas. Mírelas. Están todas diligenciadas, ¿cierto? O si es virtual, pues exactamente lo mismo, ¿cierto? Profe, entremos aquí a la nube, entremos a OneDrive, a Dropbox, a las diferentes que hay y miremoslas, mírelas, ahí las tengo todas. Si quiere usted, le doy acceso a esa carpeta y la revisa, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros las tenemos, pero no van en anexos, o sea, no hacen parte de mi anexo. Lo que hace parte de los anexos es simplemente lo que hace parte de los anexos son los formatos, ¿cierto? Eso es lo que hace parte de los anexos. O, por ejemplo, aunque no hay ningún compañero que esté trabajando con niños, pero, por ejemplo, cuando se trabaja con niños hay que pedir autorizaciones, ¿cierto? Hay que pedir autorización de los padres y hay que pedir autorización de los docentes. Entonces, esas autorizaciones también van en anexos. Miremos ahora el manejo de las citas. Entonces, las citas se manejan de la siguiente manera. Primero, debemos de aclarar que hay dos tipos de citas. Las citas textuales y las citas contextuales. Las citas textuales son aquellas en las cuales yo reproduzco palabra por palabra, carácter por carácter, lo que un autor está diciendo con relación a un tema y que tiene alguna relevancia para mí. Es decir, dicho en términos muy simples, le doy control C, control V y lo paso a mi documento, ¿cierto? Las citas contextuales son cuando yo tomo la idea del autor y la plasmo en mi trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que dice Angie, Joana, con relación a cómo debe ser, cómo influye la teoría del color en la toma de decisiones de las personas, ¿cierto? Entonces, lo que ella dice en su documento, yo tomo esa idea y la plasmo en mi documento, pero no la transcribo, no la transcribo. Simplemente la tomo la idea. Como, bueno, en ambos casos es necesario hacer las citas, en ambos casos, tanto en las citas textuales como en las citas contextuales. Las citas textuales también se llaman citas directas y las contextuales citas indirectas. En ambos casos es necesario que yo, el investigador, ¿cierto?, le dé el crédito. En las citas textuales, ¿cómo lo hago? En las citas textuales, cuando son menores a 40 palabras, ¿cierto?, las escribo en el mismo párrafo que yo vengo llevando. Ya vamos a ver un ejemplo en la diapositiva siguiente. Se ponen entre comillas y luego se escribe el apellido del autor, coma, año de edición del documento, coma y número de la página. Las citas textuales van entre comillas y se debe colocar apellido del autor, año de edición del documento y número de la página. Si las citas textuales sobrepasan las 40 palabras, es necesario hacerlas en un bloque especial, ¿cierto? Es decir, ya las separo de mi párrafo y las hago en un bloque especial y se deben hacer en cursiva y no van comillas. Se deja sangría en ambas márgenes, es decir, se hace centrado el texto. E igual se escribe apellido del autor, año de edición del documento y número de la página. Así se hacen todas las citas en APA. Si yo estoy utilizando una cita contextual o indirecta, es decir, cuando tomé la idea de otro autor, ya no lleva el número de la página, pero sí lleva los otros datos. Apellido del autor y año de edición del documento, ¿cierto? Año de edición del documento. Algunos ejemplos.
Entonces, algunos han considerado Internet como un nuevo medio en el que viajar es comparable a las tradicionales tierra, mar y aire. ¿Quién dijo eso? El señor Monereo, 2005, página 8, ¿cierto? Él lo dijo. Miremos, aquí tenemos un ejemplo mucho más claro. Yo vengo escribiendo mi texto, ¿cierto? En este momento, si algo sucede, un electrón se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Eso lo escribí yo. Bueno, pues yo no, pero en el ejemplo que estamos tomando, ¿cierto? Y luego viene la cita. Kaku 2009 afirma, abro comillas, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. Viene un punto, un paréntesis, 3 puntos suspensivos, ya les comento qué significa esto. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Cierro comillas. Página 90. Luego continúa el texto del autor, ¿cierto? Esta es la forma incorrecta que nosotros hacemos una cita hacemos una cita, ¿cierto? Entonces, nuestro texto, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, apellido del autor, año de edición del documento y abrimos las comillas y luego las cerramos y escribimos el número de la página. También lo puedo hacer de otra manera, ¿cierto? Kaku, abro paréntesis, coma, página 90, afirma, ¿cierto? También lo puedo hacer. Si esta cita sobrepasara las 40 palabras, debo hacerlo aquí debajo, después de la frase que dice que las vincula, lo hago aquí debajo y la hago en cursiva, dejando sangría a ambos lados de las márgenes, ¿cierto? Y escribiendo el apellido del autor. Algunas aclaraciones. Ustedes encontraron aquí que hay un paréntesis y 3 puntos. Esto simplemente significa que aquí va más texto, ¿cierto? Aquí hay otro texto, pero que el autor de este ejemplo no lo considero importante, no lo considero relevante para su trabajo. Entonces simplemente se utiliza cuando yo veo que esto sucede. Él aquí se pudo haber extendido en un montón de ejemplos, ¿cierto? Que no son relevantes para mi trabajo. Entonces simplemente abro un paréntesis y coloco 3 puntos suspensivos. Eso da la idea que hay más texto, pero que yo no lo coloqué. Esto lo puedo hacer aquí, o sea, al inicio de mi cita o al final, ¿cierto? Al inicio, por ejemplo, yo hubiera podido decir, esto significa que en cierto sentido, entonces aquí abro comillas, abro comillas, coloco los 3 puntos y suprimo esto significa y simplemente, perdón, hubiera dejado mi cita. Lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas lejanas, ¿cierto? Espero que me esté haciendo entender. Igual lo puedo hacer aquí al final, ¿cierto? Resulta que aquí sigue muchísimo más texto. El autor no ha terminado la idea, pero yo ya no quiero seguir copiando, ¿cierto? No ha terminado la idea, pero ya no quiero seguir copiando. Entonces simplemente abro paréntesis, 3 puntos suspensivos y mis comillas. Cuando nosotros en algún documento encontremos que hay una palabra mal escrita, ya sea por un error ortográfico, por un error tipográfico, por un error gramatical o por un error semántico, la dejamos tal cual, ¿cierto? No la cambiamos, no la modificamos, para que se vea que el error no fue mío, ¿cierto? Sino es el texto el que está así. Abro un paréntesis al pie de la palabra y se me fue lo que estaba diciendo. Abro un paréntesis al pie de la palabra y simplemente les escribo la palabra SIG, S-I-C, y cierro mi paréntesis. Es decir, esto significa así está escrito, ¿cierto? Por ejemplo,
si en este texto, en lugar de la C, este cierto es para verdadero, ¿cierto? Hubiera estado con S, que es otro cierto, muy diferente, entonces yo simplemente aquí hubiera escrito, abierto paréntesis, y le escribo la palabra SIG. Así está escrito. Hay un ejemplo que no lo he incluido en las diapositivas, pero que quiero incluirlo, que está en un texto de metodología de la señora Jacqueline Hurtado de Barrera, y ella, o en algún momento a los correctores de estilos, a alguien se le fue la palabra hubieron, ¿cierto? Exacto, SIC, S-I-C, en minúscula, al pie de la palabra que nosotros queremos decir. Entonces les decía, hay un ejemplo en el texto de metodología holística de Jacqueline Hurtado de Barrera, donde en algún momento se les fueron las luces y escribieron la palabra hubieron, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que no se dice hubieron, sino hubo. Entonces, no es que yo, si estoy haciendo la cita, vaya a cambiar el hubieron por hubo, sino simplemente dejo el hubieron, abro paréntesis y escribo SIC en minúscula. S-I-C, así está escrito. ¿Dónde yo puedo hacer mi cita? En medio de una oración, al final de la oración o al final de una cita en bloque, ¿cierto? Y ya vimos cómo se hace las citas en bloque cuando sobrepasan las 40 palabras. Cuando hay un solo autor, ¿cierto? Se debe escribir el apellido del autor y año de la publicación. Es decir, cuando estamos haciendo citas contextuales o indirectas. Andrews 2019 analizó las tendencias de tal cosa. Esa es una forma. O en un estudio sobre los eventos significativos en la historia de la psicología en Colombia, Andrews 2019 se encontró que tal cosa, ¿cierto? Esto es, digamos, la forma en que yo lo hago cuando estoy haciendo una cita contextual. Es decir, estoy tomando la idea de otro autor en mi trabajo. Cuando hay varios autores, aquí hay una diferencia entre las normas APA de la sexta edición y la séptima edición. La sexta edición dice que solamente a partir de cuando tiene más de 3 autores es que nosotros escribimos. En la primera cita debemos escribirlos todos y en la segunda cita ya podemos suprimirlos. Para las normas APA de la séptima edición, a partir de 2 autores, es decir, si un documento tiene 2 autores, en la primera cita escribimos los apellidos de los dos y en las citas subsiguientes ya escribimos el apellido del autor principal y los nombres, ¿cierto? Una aclaración que también es bueno que la tengan en cuenta. Siempre escribimos los nombres tal y como los encontramos en el documento, es decir, no los organizamos por orden alfabético. ¿Por qué? Porque los documentos de carácter científico, siempre el investigador principal va primero, ¿cierto? Va primero, es decir, hay un orden de jerarquía. Entonces no los organizamos por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, en este caso no es que pasemos a la señora Batista de primero y luego iría F, G, H, luego Fernández y luego Hernández. No, este es el texto de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, donde él es el investigador principal. Entonces, ¿cómo hacemos la cita? Como son 3 autores, en la primera cita los escribimos a todos 3. Hernández, Fernández y Batista, 2014, encontraron que. Y en las citas que nos siguen, pues simplemente ya escribimos Hernández y otros, ¿cierto? Hernández y otros, 2014, encontraron que. También es posible escribir Hernández, la letra E, la letra T, un punto, la letra A y la letra L y un punto. O sea, Hernández et al. Esto significa también, es una locución latina que significa Hernández y otros, ¿cierto? Hernández y otros. O sea, podemos hacerlo en español, Hernández y otros, o podemos hacerlo Hernández et al. Significa exactamente lo mismo.
Cuando encontramos un autor institucional, en la primera cita escribimos el nombre completo de la institución, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 2018. Y en las siguientes simplemente ya escribimos ICBF 2018. En los trabajos clásicos, en esto yo tengo una apreciación propia. Cuando nosotros tenemos un trabajo clásico, ¿cierto? Un libro clásico, nosotros citamos el documento que yo tenga a la mano, el que yo tenga a la mano, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Simplemente que es posible que haya un texto clásico que fue escrito hace mucho tiempo, pues pero yo no lo cito porque yo no tengo ese documento, pero sí tengo una reimpresión que publicó Panamericana el año pasado. Entonces, ¿cuál cito? El que yo tengo, yo tengo a la mano, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo personal. Resulta que yo compré un texto de Carlos Marx que se llama El Capital la semana pasada en la Panamericana. ¿Cuál es el que yo cito? Ese que tengo, esa última reimpresión del Capital que compré en la Panamericana, ¿cierto? No voy a citar el libro original, que es de 1848. ¿Por qué? Porque no lo tengo, ¿cierto? Yo ya no tengo ese texto original. Y si lo tuviera, como yo digo, pues simplemente eso significaría que tendría un montón de plata, ¿cierto? Si yo tengo el texto original de El Capital de 1848, pues eso tendría un montón de plata. Entonces, ¿cuál cito? El que yo tengo en mi mano. Y en ese mismo sentido, aprovecho para decirles, cuando ustedes encuentren un libro en internet, pero también ese libro haya sido publicado, igual, ¿cuál es el que citan? El que ustedes tengan a la mano. Es decir, si ustedes consultaron el libro de internet, citan el libro de internet. Si consultaron fue el libro que tienen a la mano, en papel, en físico, citan ese documento. Hoy en día podemos citar las comunicaciones personales, sí, claro, ¿cierto? Resulta que Laura Catalina está haciendo su trabajo sobre el cartelismo en Colombia, ¿cierto? Entonces, de pronto está en internet y se da cuenta que en la Universidad de Harvard, por decir algo, hay un tipo que trabajó ese mismo tema hace muchos años. Entonces está el correo electrónico y Laura dice, muéstrale, escribimos a ver qué nos contesta. Y le envía un correo y le dice, profesor fulano de tal, quisiera conocer su opinión, o que yo sé que usted escribió, hizo una investigación sobre el cartelismo, quería conocer su opinión sobre el diseño que se utilizaban en esa época en el cartelismo. Y resulta que el tipo le contesta, ¿cierto? ¿Puedo utilizar esa comunicación? Claro. ¿Cómo la cito? Como citamos siempre. Perdón. Como citamos siempre en APA, es decir, apellido del autor, año de edición del documento, que sería la fecha de la comunicación, y no vamos a tener página, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no es una comunicación personal. Pero como lo cito, como está allí. KW SAI, ¿cierto? Comunicación personal del 19 de abril de 2013. Entonces, es válido hoy en día realizarlo. Cuando hacemos una cita de citas, que debo de tener en cuenta que el documento citado debe ser anterior al que yo estoy realizando la cita, ¿cierto? Rogers, en el 74, citado por Méndez ya en 1990, ¿cierto? Debe ser posterior. Y entramos a hacer las referencias. ¿Qué es las referencias? La lista de referencias simplemente son todo lo que antes llamábamos bibliografía, ¿cierto? Lo que antes llamábamos bibliografía. ¿Cuál es la diferencia? Que en la bibliografía solamente incluíamos libros. Hoy en día, como creo que les dije en otra ocasión, utilizamos el concepto más amplio de documento, es decir, medios audiovisuales, imágenes, fotografías, audios, ¿cierto? El concepto más amplio de documento, no solamente los textos.
Entonces, la lista de referencia es mucho más amplia en ese sentido. Primera diferencia. Y segunda diferencia es que en la lista de referencia solamente aparecen los textos que yo he referenciado a lo largo de mi documento, ¿cierto? Solamente en la lista de referencia aparecen los textos referenciados a lo largo de mi documento. No aparecen los que yo leí, ¿cierto? Yo pude haber leído 10 libros para mi documento, pero solamente referencié uno, solamente aparece uno, ¿cierto? Igual, en la lista de referencia solamente aparecen los textos referenciados y los textos referenciados deben de aparecer en la lista de referencia, ¿cierto? Es una relación simbiótica allí. Uno está dependiendo del otro. ¿Cómo se organiza la lista de referencias? Se organizan por orden alfabético, dependiendo de la siguiente manera. Organizada por orden alfabético, dependiendo del apellido del autor. Es decir, empezamos con el apellido del autor, una coma, año de, inicial del documento, título del documento en cursiva y año de edición y nombre de la editorial. Y este es otro cambio con relación a las normas APA. Antes escribíamos la ciudad, es decir, la ciudad donde se editó el documento. Ya no hay necesidad. Entonces, simplemente, apellido del autor, coma, inicial del nombre, año de edición del documento, título del documento en cursiva, punto y editorial, ¿cierto? Esa es la fórmula, organizada por orden alfabético. ¿Dónde van las instituciones? En su respectiva letra, ¿cierto? Organización de las Naciones Unidas irá en la O, Ministerio de Salud y de la Protección Social irá en la M, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar irá en la I, ¿cierto? Entonces, así organizamos el año de edición del documento, siempre va entre paréntesis. Entonces, voy a mostrarles este texto, que es cómo se hace. Si ustedes pueden ver, es Spiegelman, Art, 2009, Mouse, y la editorial Penguin Random House. Entonces se lo voy a mostrar y ya les digo qué es. Listo, entonces este es un texto histórico, ¿cierto? Sobre historia, pero es un escrito gráfico. Entonces, podemos mirar aquí, es posible que no alcancen a distinguir, me alejo un poquito, lo alejo un poquito para que ustedes lo vean. Son una serie, es un escrito histórico, gráfico, que este señor Art Spiegelman, ¿cierto? Se ganó un premio Pulitzer por él, ¿cierto? ¿Qué es el texto? El texto es digamos, una novela histórica sobre el Holocausto, Holocausto producido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este documento es una novela gráfica, que es el que estamos citando ahí. Entonces, el autor, ¿cierto? Spiegelman, el nombre del señor Art, año de edición del documento, que lo encontramos en la primera página, en lo que se llama la bandera, que es del año 2009, ¿cierto? Es el año del año 2019. Entonces, este es un tipo de documento que podemos citar o se cita de esa manera. ¿En dónde va el señor Spiegelman? En la S, ¿cierto? Este otro texto que también les quería mostrar hoy, esto es una novela gráfica, ¿cierto? Y se llama Nuestro Pacto. Escrita por Andrews Ryan. Es una novela gráfica. Lógicamente no van a alcanzar a verla bien,
pero aquí les presento algunos elementos. Esto es una novela gráfica. Entonces, ¿cómo citamos esta novela gráfica? Andrews, ¿cierto? Que es el nombre del señor, coma, R, perdón, Andrews es el apellido, R, que es el nombre, el título en cursiva, Nuestro Pacto, y la produce Editorial Océano de México, año, déjenme mirar, el año 2019, ¿cierto? Aquí está la bandera, entonces la pueden ver. Estos son dos tipos de documentos que podemos ver y cómo se realiza. Vamos a algo que a ustedes les interesa muchísimo y es cómo hacemos la referenciación de una página web. Exactamente igual, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que les coloco aquí, Cooper, es decir, el apellido del señor, coma, inicial de su nombre, Arthur, pero es la inicial, A, punto, año de edición del documento, 2015, punto, entre concursiva el nombre del documento, In the Sun, The Sons of Sports, disponible y escribimos toda la URL, ¿cierto? Y este es otro cambio entre las ediciones de la séptima y la sexta edición de APA. Antes escribíamos, ustedes recordarán, que escribíamos recuperado o consultado. Ya no hay necesidad, simplemente escribimos disponible en, es decir, la URL actúa como editorial, ¿cierto? Bien, preguntas, comentarios, aclaraciones, dudas. Bien, todo esto lo tienen que tener en cuenta porque cuando empecemos a elaborar su marco teórico, pues sí, deben de llevar las respectivas citas y deben de hacerlo de manera correcta, ¿cierto? Deben de hacerlo de manera correcta. Simplemente para que tengamos, aprendamos a manejar las citas para cuando enfrentemos nuestro trabajo de grado. Bien, muchísimas gracias por toda su paciencia, muchísimas gracias por haber madrugado hoy. Para dentro de 8 días, pues entonces ya tienen su trabajo. Ya lo coloco en la página y por favor lo suben a la página y desde ahí lo revisamos. Muchísimas gracias, que tengan un resto de día feliz y tranquilo, que descansen y sí, me parece que no la he subido, pero ya la subo. Ya la subo esta presentación, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que no la he subido porque cuando yo la tengo ya me sale en donde la ubico, pero no la he subido. Pero ya lo hago. Bien, muchísimas gracias, que tengan un resto de día feliz y nos vemos dentro de 8 días. Chao.